Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. Es para nosotros un gozo estar de nuevo aquí con ustedes, y qué mejor de compartir una Biblia que ya nos habían pedido mucho. Y en esta ocasión vamos a ver de qué trata y cómo es la Biblia Peshitta, una de las traducciones que vale la pena echarle un ojo por todo el contenido y el trasfondo que tiene. Quédate hasta el final del video para conocerlo, no sin antes dejar un like, un comentario y suscribirte para que sigamos creciendo. Ya somos más de 1600 suscriptores y muchísimas gracias por todo este apoyo. Sin más que agregar, hermanos, comenzamos. Ok, aquí tenemos la Biblia Peshitta en español y vemos que nos dice traducción de los antiguos manuscritos arameos por la editorial Holman. Esta es una Biblia negra imitación de piel, realmente muy hermosa. La editorial Holman nunca defrauda en hacer Biblias y materiales de muchísima calidad. Vemos que en la parte trasera tenemos la Biblia en el idioma que Jesús habló, un tesoro sin igual. Vemos que nos va a dar brevemente las características, diccionario extensivo, datos históricos, alefato arameo, diferencias entre la Biblia Peshitta, orden cronológico, letras rojas de pasajes mesiánicos, fundamentos del cristianismo genuino, mapas a color, tablas de pesos y medidas, página de presentación y cinta marcadora. Y aquí nos va a dar brevemente cómo es la Biblia en cuestión de contenidos e inclusive el tamaño de la letra. Para quienes les gusta ver inclusive los tamaños, es una 10.5 y se agradece bastante que la editorial ponga este tipo de detalles porque muchísimas veces no sabemos bien el tamaño exacto o muchas veces al tanteo. Vamos a conocer esta Biblia. Aquí tenemos la Biblia Peshitta. Qué hermosura de Biblia. Vamos a ver la parte del lomo. Peshitta en español, Holman. Y en la parte de atrás vamos a tener los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, versículo 35. Vamos a conocerla por dentro. Biblia Peshitta en español, editorial Holman. Y aquí vemos las ediciones que están disponibles. Tapadura con índice, imitación piel, símil piel con índice y demás. ¿Qué va a incluir? Vamos a tener primeramente artículos, un prefacio, introducción, explicaciones y una tabla de abreviaturas. Y todo el contenido del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, más materiales auxiliares. Si se dan cuenta, si recuerdan la reseña, por ejemplo, de la Biblia textual, la cual tenemos por aquí, el orden cambiaba. Pero en este caso, la Biblia Peshitta va a manejar el orden por el cual todos estamos acostumbrados, por así decirlo, a leer la escritura. ¿En qué consiste? Que básicamente esta es una traducción muy específica. Vamos a leer brevemente el prefacio de qué trata. Es la traducción de los antiguos manuscritos arameos, un esfuerzo para llevar al pueblo cristiano de habla hispana la traducción al español de uno de los textos de las escrituras más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica. A grandes rasgos trata de eso, pero vamos al grano para ver el trasfondo y el juguito, por así decirlo, de esta Biblia. Y aquí está. El Señor Jesucristo tenía como lengua madre el arameo. Era su medio de comunicación cotidiano, era la lengua de uso diario en Israel en esa época y por ende la lengua de uso común para el Señor, sus discípulos y el pueblo. El idioma hebreo estaba reservado para el culto de la clase sacerdotal judía. En pocas palabras, se supone que esta Biblia nos va a dar una mejor comprensión y tal cual como basada en el texto siraico, si no me equivoco, para esta traducción de la Biblia va a ser un lenguaje más comprensible. ¿Recuerdan que existen algunas traducciones como la Biblia textual y otras? Bueno, esta es una nueva, por así decirlo, versión u oferta que nos está teniendo ahorita una posibilidad de Biblias para poder tener una comprensión de las Escrituras. Vemos que aquí nos va a dar brevemente justamente la introducción sobre esta Biblia. De hecho cambia el papel aquí, es un poquito más acartonado para que se pueda apreciar mejor. Y aquí vemos, nuevamente, de hecho si se dan cuenta, esto es algo que me gusta mucho de estos autores. Los autores de esta obra nos hemos abocado exclusivamente a la traducción al español del texto Peshitta, procurando ser fieles a los originales. La polémica sobre si los originales del Nuevo Testamento fueron en arameo o griego, se la dejamos a los eruditos, académicos y expertos en el tema. La motivación nuestra es solamente dar a conocer al pueblo cristiano de habla hispana la existencia de este manuscrito y traducción al español. Vemos que es una constante por lo general de cuál es la mejor traducción, de cuál es la traducción más pura, y me gusta que en este caso lo manejen así. No nos vamos a pelear si esta es la más pura o no, sino es una versión más que podemos consultar y tratando de ser lo más pura posible. Y aquí vemos que justamente esta es una breve introducción que hizo el Instituto Cultural Aleph y Tao
en Hermosillo, Sonora, México, en 2017. Vemos que aquí nos va a dar una explicaciones diversas acerca de esta obra, que nos va a dar justamente todo esto, que son básicamente para entender cómo va esta Biblia. Unas abreviaturas. Y comenzamos con el texto. Aquí ya el papel cambia completamente hacia, pues vaya, todo el papel que la Biblia utiliza. La impresión es muy bonita, no sé si se alcance a ver, pero no es un rojo tal cual, es como un color vino que le pone a los títulos, los cuales los hacen muy hermosos. Vean, por ejemplo, estos detallitos. Libro de Génesis, le ponen aquí estas hierbitas. Alcanzan a ver que la hoja se puede transparentar un poco, pero no nos va a perturbar en la lectura con el texto. Nos va a dar una breve introducción sobre el título. Vamos a ver ahora el texto y vamos a tenerlo aquí. Si se dan cuenta, no es una Biblia de estudio, no es tal cual una Biblia ni siquiera devocional, es otra versión. Es como si te trajeran una NBI, una NTV, una Reina Valera. Y aquí lo vamos a ver. Génesis 1, Dios el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y vacuidad, y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Nos va a dar referencias cruzadas en la parte de abajo y algunas explicaciones que nos van a ayudar a entender un poquito mejor el texto. Como les comentaba, no es tal cual una Biblia de estudio, sino vamos a considerar esto como otra versión que inclusive me gusta mucho, que viene muy completa en referencias cruzadas para quienes les gusta estudiar sobre eso. A diferencia, por ejemplo, de la NBI, que en ocasiones puede tener pocas referencias, aquí tenemos esta ayuda. Y aquí vamos a ver más detallitos. Por ejemplo, Antiguo Testamento nos va a traer los textos mesiánicos en rojo, así como en el Nuevo Testamento van a estar en rojo las palabras de Jesús. Vemos, aquí están las referencias cruzadas. Vamos a consultar, por ejemplo, 3:20. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es el siguiente texto. Y Adán puso por nombre Eva a su esposa, porque ella era madre de todo ser viviente. Y aquí vemos que nos va a traer, no tal cual como la referencia, sino va a ser un código, una letra minúscula A y número 13. Y nos va a llevar justamente a la parte de abajo a decirnos una explicación. Aram y Ev, Yahva, que puede traducirse viviente, dadora de vida o vida. Nos va a dar breves explicaciones del texto para que podamos entenderlo mejor. No se preocupen, si quieren comparar un poco cómo son los textos, lo vamos a hacer al final, porque esta Biblia inclusive trae una parte de cómo cambian algunos versículos. Obviamente esto es si ya quieres agarrar esta Biblia como tu Biblia secundaria de cajón para estudiar, te va a ayudar mucho para comparar los textos, para inclusive entender contextos o algo así. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento cómo cambia. Vamos hasta Malaquías, y si se dan cuenta es un buen tamaño que tiene esta Biblia, a pesar de que podríamos considerar que, por así decirlo, las Biblias no tienen un volumen considerable, pero el tamaño de la letra es una de las, por así decirlo, razones por las cuales esta Biblia es así de gruesa y se agradece. Aquí termina, no trae explicaciones al final del texto, sino es tal cual una nueva versión. Vemos Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo. Aquí algunos van a venir un poco más explicados, un poco más desarrollados, y aquí lo vemos, es completamente el mismo formato, una doble columna, referencias cruzadas abajo y algunas notas importantes para comprensión del texto. Y aquí lo vemos, palabras de Jesús en rojo. La verdad, a la vista es muy muy bonita y además nos ayuda muchísimo a no perdernos, ¿no? Yo siento que es una Biblia que no te satura en cuanto a textos y no te satura en cuanto a tamaños, que en ocasiones puede cansar la vista. Creo que es una muy buena opción para alguien que quiera buscar una Biblia de muy buen tamaño de letra. Aquí la pueden encontrar. A grandes rasgos, esto es el Antiguo y Nuevo Testamento, pero vamos a comparar en el final cómo viene y qué nos ofrece esta versión. Aquí tenemos el final del texto, en Apocalipsis, materiales auxiliares. Diferencias entre la Biblia Peshitta y la traducción regular del hebreo y griego. Qué bonito es el sello de Peshitta. Sé que es algo muy random, pero está muy bonito este tipo de detallitos. Vamos a ver diferencias entre la Biblia Peshitta y la traducción regular del hebreo y griego. Y vamos a tener todas las, en este caso, los textos que se pueden comparar o que tienen una diferencia considerable. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 3. Entonces dijo Yahweh: no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque es carne, serán sus días 120 años. Traducción del hebreo o griego, dependiendo, claro.
Entonces dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. ¿Hay diferencias? Claro que sí. Y aquí es donde vamos a poder entenderlos. De hecho, si se dan cuenta, vienen remarcadas en negritas los textos y en este caso las diferencias considerables. Y así vamos a ir Génesis, Éxodo y cada uno de los libros de la Biblia que tienen una diferencia considerable para poder entender mejor nuestro texto. Esta parte es muy interesante porque muchas veces estas ayudas vienen en las Biblias de estudio, pero se agradece muchísimo que lo hayan incluido en una de estas Biblias como una versión extra. Fundamentos del cristianismo genuino. Nos va a traer fundamentos del cristianismo, una introducción, y es como una especie de un breve artículo teológico, lo cual vale la pena darle una buena leída porque muchas veces podemos entender un concepto, por ejemplo esto, deidad, y aquí te lo va a desarrollar de una manera que lo puedas comprender e ir aplicando justamente para entender estos principios. Deidad del Padre, deidad de Jesucristo, deidad del Espíritu Santo, y aquí lo va desarrollando. O sea, es muy bueno. Se agradece que nos hayan incluido un artículo de estos porque, si recuerdan, por lo general, por ejemplo, la Biblia Diario Vivir incluye uno de estos textos, pero no está tan desarrollado en ocasiones en una Biblia, por así decirlo, que no es de estudio. Aquí tenemos más el nombre de Yahweh, tenemos más ayudas, testimonios de resurrección, en este caso de nuestro Señor Jesús. Y miren cómo va cambiando inclusive todo. La importancia de la resurrección de Cristo, todos estos textos que inclusive vienen ahí con sus citas bíblicas, propósito de la obra, el nuevo nacimiento. Es una sección bastante amplia y muy bien desarrollada, por la cual esto le da muchísimos puntos extras sobre alguna otra versión que, por así decirlo, quieras adquirir. A diferencia de, por ejemplo, la Biblia textual, que también tiene sus puntos muy fuertes, esa Biblia se enfoca un poquito más en las traducciones e igualmente tiene desarrollos y todo, pero estas secciones de verdad nos ayudan muchísimo. Por ejemplo, llenura del Espíritu, el temor de Jehová, que son cosas que, por así decirlo, te lo enseñan muchas veces en la escuela bíblica, pero no lo terminas de desarrollar o entender si no te involucras más allá, ¿no? Es por eso la importancia de incluir este tipo de ayudas y de siempre ser curiosos con nuestras Biblias. De verdad, hermanos, les invitamos que si tienen una Biblia de estudio, una Biblia inclusive de cualquier versión, busquen siempre, lean, procuren ser curiosos inclusive con el Señor. Vemos aquí datos históricos y tradicionales relacionados al texto peshita y otras obras en arameo, que a grandes rasgos son como que aspectos históricos. Un breve diccionario español-arameo, que igualmente una muy buena ayuda que nos puede ofrecer. Y aquí lo tenemos. Va en orden alfabético, obviamente. Y vamos a seguir viendo hasta el final, que tenemos una muy amplia sección de ayudas. Y por último tenemos relación de nombres de personas y lugares bíblicos sobresalientes. Aquí tenemos los nombres acomodados, su significado, que viene desarrollado de una manera muy clara y precisa. Tablas de pesos y medidas. Y algunas imágenes que ahí nos van diciendo de dónde las tomaron. Al último vamos a tener, en este caso, los mapas que la editorial Holman por lo general nos da en todas las Biblias de estudio. Este es el texto peshita. ¿Ustedes qué opinan? ¿La obtendrían? En lo personal consideramos que es una muy buena opción si tú quieres tener una nueva versión como una alternativa a la NBI, a la Reina Valera, inclusive a la NTV. Son muy buenas opciones. La verdad, siempre es recomendable tener una versión extra. Y un punto muy fuerte de esta Biblia yo creo que va a ser el texto, las ayudas que tiene inclusive al final, y ese breve sumario de aspectos cristianos que son muy importantes conocer y que muchas veces o damos por hecho o no lo sabíamos. La verdad es muy buena opción, nos la habían pedido desde hace mucho y de verdad estamos muy felices de poder compartir con ustedes esta reseña. Déjenos sus comentarios, si ya la tienen, si les gusta el texto. Saben que estamos abiertos a escuchar todas sus opiniones. Y lo mejor es que, como lo dijo al principio de esta Biblia, no buscan pelear por ser lo más puro, sino es venir y compartir el texto. Gracias por quedarse hasta el final de este video, hermanos. Sin más que agregar, deseamos que el Señor los bendiga abundantemente.